Bien, mientras se conectan todos, desde la próxima semana empezamos los exámenes del primer parcial. Y si mal no recuerdo, el 15 de septiembre, martes, como hoy estamos dando el primer parcial, que desde luego ya saben, va a ser por plataforma Moodle, entre 15 y 20 preguntas seguramente. Y vamos a coordinar los temas hasta qué tema vamos a tomar la evaluación, ¿listo? Bien, doctor. Bien, mientras se van conectando, a efectos de poder ya empezar con el avance, voy a compartir con ustedes el material de apoyo. Les he mandado el link para conectarse, chicos, vía grupo WhatsApp para ganar tiempo, porque como son bastantes, entonces vamos a proseguir. Bien, si ustedes se acuerdan, la anterior clase pudimos ver la definición de contrato de trabajo, los requisitos del contrato de trabajo, que les sugiero por favor tomarlo en cuenta, muy en cuenta, para el examen. Acuérdense que no es lo mismo características, no es lo mismo requisitos, y menos es lo mismo elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Bien, a ver, después de haber conocido cuáles son los requisitos, cuáles son las características y los elementos del contrato de trabajo, corresponde que veamos el tema de suscripción de los contratos de trabajo, que además ya ha sido dilucidado conforme hemos ido avanzando los temas, ¿ya? Está claro y por demás decir de que los sujetos del contrato de trabajo no son otros que el empleador y el trabajador, ¿cierto? El empleador como la parte que goza de de los servicios prestados por el trabajador, y en contrapartida pues tiene la obligación de cancelar, retribuir y pagar el salario por esos servicios. Ahora, es importante establecer que el empleador no solamente puede ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica, ¿cierto? Y reitero, el empleador va a ser la persona, sea natural o jurídica, quien contrate los servicios del trabajador, ¿ya? Y en contrapartida, el trabajador va a ser aquella persona natural que presta sus servicios laborales a cambio de una remuneración, sean estos servicios de carácter físico o sean de carácter intelectual. Eso está claramente determinado, ¿cierto? Bien, conociendo cuáles son los sujetos del contrato de trabajo y tomando en cuenta, reitero, que la parte empleadora no siempre puede ser una persona solamente natural, por lo general son personas jurídicas. Cuando se tratan de empresas, son sociedades, debemos tomar en cuenta que le compete en contraprestación el pago de los salarios, ¿ya? En cambio, el trabajador, por excelencia, va a ser una persona natural, pero también podría ser jurídica en salvadas excepciones, cuando especialmente se pueda dar la figura de la tercerización o en todo caso la prestación de servicios por medio de una microempresa. Lo excepcional va a ser aquello. Lo normal, lo corriente y lo usual va a ser que el trabajador, como sujeto de la relación laboral y del contrato de trabajo, sea una persona natural, ¿ya?
Bien. A mérito de ello, de manera general, dentro de la teoría de los contratos de trabajo, de manera general y desde un punto de vista estrictamente académico, los contratos de trabajo reciben una clasificación pormenorizada, que en honor a la verdad prefiero que lo manejen de manera corrida y general. A ver, por su forma los contratos y tomando en cuenta que la forma es el quinto requisito del contrato de trabajo, los contratos de trabajo pueden celebrarse de manera verbal o escrita. Por favor, tomen en cuenta aquello. En materia laboral, los contratos son tan válidos, se celebren de forma verbal o se celebren de forma escrita. ¿Ya? Por su duración, los contratos pueden ser a plazo fijo o a plazo indefinido. ¿Ya? Por su duración. Hay contratos con un determinado plazo fijo y hay contratos con un tiempo de duración de carácter indefinido. Por el sujeto de la relación laboral o de la relación jurídica contractual en materia laboral, los contratos pueden ser individual o colectivo. ¿Ya? Es decir, un empleador, un trabajador o una sociedad, una empresa con un trabajador o viceversa, una sociedad, una empresa con un sindicato de trabajadores. A eso se llama contratos colectivos, que los vamos a ver mucho más adelante. Por la índole de la actividad laboral, chicos, el contrato de trabajo puede ser de empleo privado, servicio doméstico, trabajo marítimo, de transporte, el rubro teatral, el trabajo agrícola o rural, siempre que sea asalariado, y los servicios públicos cuando así la ley lo permita. Cuando así la ley lo permita. ¿Ya? Bien. Por la forma de remuneración, se puede establecer en el contrato de trabajo una remuneración a jornal, es decir, por día, a destajo por una determinada tarea, sueldo, que puede ser semanal, quincenal, mensual, por comisión, ¿ya? Por comisión, en especie, con participación en los beneficios, que viene a ser lo mismo que comisión, y puede ser mixtos, en especie y en dinero. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por la condición del trabajador, pueden intervenir en el contrato de trabajo personal femenino, personal masculino, adultos y menores, con las excepciones y las autorizaciones que les he manifestado clases pasadas. Por el horario de trabajo se puede establecer en el contrato de trabajo que sea un trabajo diurno o que sea un trabajo nocturno. Por el lugar donde se presta la actividad, ¿sí? Puede ser a domicilio, en el recinto o local del trabajador, ¿ya? O puede ser, lo que hoy está de boga, un teletrabajo. ¿Estamos? Esa es una clasificación de carácter general. De carácter general. ¿Ya? Por favor, tómenlo en cuenta. Si de pronto en el examen yo no les voy a preguntar de manera esquematizada así como está, sino les voy a preguntar que lo hagan de manera general. Me podrán clasificar los contratos en contratos verbales escritos, en contratos a plazo fijo, en contratos indefinidos, como ustedes vean, pero de manera general. Ya todo lo referente a los contratos. Bien. Formas de suscribir los contratos. Ahora bien, pongamos especial atención en este acápite. El primer contrato que vamos a ver, de qué manera se suscribe, tiene que ver con el contrato por tiempo indefinido o tiempo indeterminado, o a plazo indefinido, lo llaman algunos. Las características de este contrato indefinido es que pueden celebrarse de manera verbal o escrito, con la aclaración de que cuando se celebran de manera verbal, el artículo 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo
de forma clara establecen que los contratos de trabajo se pueden suscribir ya sea de manera escrita o de manera verbal. Y el otro articulado dispone que cuando se contrate o se celebre un contrato de manera verbal, la ley reconoce a este contrato con carácter indefinido. ¿Ya? Con carácter indefinido. Lo que quiere decir que cuando el contrato de trabajo sea acordado entre el empleador y el trabajador de forma verbal, ¿ya? De forma verbal, se va a entender que ese contrato tiene carácter indefinido. Segundo, se llama contrato indefinido porque conocemos la fecha de inicio, mas no conocemos la fecha del fin. ¿Ya? Es decir, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por eso se llama indeterminado o indefinido. Otra característica, dentro de un contrato indefinido que sea escrito, se puede incluir o establecer una cláusula que consigne el término de prueba. Es decir, puede existir dentro de un contrato indefinido de carácter escrito la inclusión del término de prueba que son 90 días calendario. ¿Ya? ¿Qué es lo que conviene para ambas partes? A ver, desde el punto de vista de la empresa o del empleador, no es recomendable celebrar con sus trabajadores un contrato verbal por la sencilla razón de que la ley dispone que al ser verbal se entiende que es indefinido. ¿Ya? Segunda desventaja, si es celebrado un contrato de forma verbal, ¿ya? De forma verbal, y la ley entiende que es de carácter indefinido, no puedo establecer en el contrato verbal un término de prueba, porque va a ser la palabra del empleador contra la palabra del trabajador. Pero si el contrato indefinido se celebra de forma escrita, sí puedo incluir en una de las cláusulas el término de prueba consignando que los primeros 90 días de trabajo a partir del inicio del contrato van a ser considerados como término de prueba. Antes de cederle la palabra a Andrés, voy a terminar con este subtítulo. ¿En qué consiste el término de prueba? El término de prueba, como su nombre lo indica, consiste en que en los primeros 90 días calendarios, el empleador tiene la potestad de evaluar al trabajador. ¿Ya? Lo puede evaluar en un mes. Si el primer mes considera el empleador que no llena las expectativas, puede cortar la relación laboral sin ningún compromiso que lo ate a una estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales, a no ser el salario. Puede evaluarlo en 2 meses y si no llena las expectativas, puede obrar de la misma manera. Puede recurrir al día 90, hasta el día 89-90. Si llena las expectativas, no hay nada que hacer, simple y llanamente darle continuidad al contrato y prácticamente se consolida no solamente un contrato a tiempo indefinido, sino que la relación laboral se consolida bajo el principio de estabilidad laboral. El término de prueba, considerado de 90 a 89 días, es precisamente para ver cómo responde él o la trabajadora en los servicios que ha contratado el empleador. Porque la ley dispone en el Decreto Supremo 110, dispone que pasados los 90 días de trabajo ininterrumpido, él o la trabajadora tienen derecho a exigir beneficios sociales. Lo que quiere decir que si yo le dejo trabajar a mi trabajador o trabajadora 91 días continuos y siguientes, ya me he generado el derecho a la estabilidad laboral y ya me he generado como empleador la obligación de pagar beneficios sociales.
Pero si yo corto la relación laboral el día 88, 89 o máximo 90, lo único que le debo pagar es el salario y de pronto si ha cumplido justo 90 días, 3 meses, le debo pagar duodécimas de aguinaldo porque la ley del aguinaldo dispone esa normativa. Andrés levantó la mano. Adelante. Gracias, doctor. Ya contestó un fragmento de mi pregunta, pero mi pregunta específicamente era la siguiente. Cuando un contrato es verbal, entonces significa que de manera automática, igual cuando cumple el término de prueba el empleado, se le deben otorgar los beneficios sociales, haya o no contrato de por medio. En realidad, el solo hecho de celebrar un contrato con el trabajador de forma verbal, la ley lo reconoce y le da la categoría de contrato indefinido. Primero. Segundo, es difícil establecer en un contrato verbal de trabajo que la ley, sí, tienes razón, de manera automática lo transforma en indefinido, la imposición de un término de prueba. ¿Por qué? Porque no está escrito. Bien se puede inventar el trabajador y el empleador no va a poder desvirtuar aquello porque no tiene un contrato escrito. Y la desventaja es que la Ley General del Trabajo reconoce al contrato verbal como un contrato indefinido. Entonces, la desventaja de un contrato verbal convertido o reconocido como indefinido por la Ley General del Trabajo radica en que no se puede establecer de forma clara dónde están los 90 días de prueba. No se olviden que el indubio pro operario establece que ante una duda razonable se le debe dar la decisión a favor del trabajador. Entonces, en ese acápite definitivamente se recomienda y conviene que los contratos de trabajo indefinidos, ¿sí?, siempre se los suscriba como de forma escrita, aunque la ley reconozca válidos los contratos verbales. ¿Listo? Gracias, doctor. Ya. Contrato de trabajo a plazo fijo. A diferencia y como su nombre lo indica, el contrato por tiempo indefinido se caracteriza en principio por ser un contrato del cual conocemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo acaba. En cambio, el contrato de trabajo a plazo fijo tiene la característica, uno, de que sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo acaba. Por eso es a plazo determinado o a plazo fijo. ¿Ya? Otra característica, la ley no reconoce contratos de trabajo verbales a plazo fijo. Ojo, la ley no reconoce esos contratos. Por tanto, los contratos de trabajo a plazo fijo deben celebrarse siempre por escrito. Y ahí, siendo un contrato escrito, se deben establecer todas las reglas del juego. Absolutamente todas las condiciones de trabajo, siempre que no sean contrarios a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Porque el contrato que contenga alguna cláusula condicionatoria o exigiendo garantía al trabajador no es válido. El Decreto Supremo 28699 establece en su artículo 5 de forma clara que todo contrato de trabajo celebrado y encubierto por cualquier otro contrato de carácter civil, comercial o de otra índole será nulo y se tomará que la relación laboral ha sido de carácter indefinida. ¿Ya? De ahí que hay que tener mucho cuidado al establecer el tipo de contrato que vamos a suscribir. Otra característica en el contrato a plazo fijo es que en este no se puede establecer en una cláusula términos de prueba. En los contratos a plazo fijo no se puede de ninguna manera consignar un término de prueba. ¿Por qué? Porque tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. ¿Ya?
tiene una fecha final. Entonces sería insulso y contradictorio establecer dentro de un contrato a plazo fijo que siempre se lo celebra por escrito, establecer un término de prueba. No se lo hace. Y finalmente, no por el hecho de ser un contrato a plazo fijo, los o las trabajadoras no tienen derecho a cobrar beneficios sociales. Si el contrato es de un año a plazo fijo, el empleador o la empresa deberá pagar beneficios sociales por un año. Si el contrato es por 6 meses, 7 meses, 8 meses, el empleador tendrá que pagar los beneficios en duodécimas por esos 7, 8 o 6 meses. ¿Ya? Otro aspecto importantísimo que hay que cuidar en los contratos a plazo fijo es que si el contrato de trabajo a plazo fijo ha sido suscrito con fecha de inicio, por así decirlo, el 2 de enero del 2020, con vencimiento al 30 de noviembre del mismo año, es que esa relación contractual, es que esa relación laboral, ese contrato de trabajo, debe terminar el 30 de noviembre del 2020, ¿cierto? Porque así está consignado en el contrato. Sin embargo, si yo como empresa o empleador permito que mi trabajador hoy 30 de noviembre, mañana preste sus servicios de manera normal, estoy generando la figura de la reconducción de la relación laboral que está previsto en el artículo 21 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué quiero decir? La ley dispone que, tratándose de contratos a plazo fijo y vencido el término del mismo, si las actividades laborales continúan siendo ejercidas o desarrolladas por el trabajador, se genera la reconducción, la tácita reconducción de la relación laboral y se convierte en contrato indefinido. ¿Me dejo entender? Lo que quiere decir que como empresarios, ojo los abogados, que como empresarios, cuando suscribimos contratos a plazo fijo, debemos cuidar que la fecha de finalización se cumpla a cabalidad si no queremos tener contingencias legales al finalizar el mismo. Porque basta que el trabajador, concluido el contrato el día de hoy, mañana tique y empiece a trabajar, así sea media hora, una hora o más o menos minutos, se ha generado la reconducción de la relación laboral y la ley dispone que este contrato a plazo fijo se convierta en indefinido. Otro aspecto importante que hay que cuidar en los contratos a plazo fijo es que, quiero que me entiendan bien por favor, la ley dispone que como regla general, se pueda suscribir 2 contratos a plazo fijo, ¿ya? 2 contratos a plazo fijo. Si se suscribiera un tercer contrato a plazo fijo, ¿ya? Si se suscribiera el tercer contrato, escrito lógicamente y con carácter de plazo fijo, ¿ya? Estamos hablando de que la relación laboral, ese contrato de trabajo, se convierta en indefinido. ¿Me dejo entender? La ley de manera general dispone que, y hay abundante normativa basada en el artículo 21 de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Aditamentado ese artículo, la ley dispone lo que les acabo de decir. Se permite la suscripción y firma de 2 contratos a plazo fijo. El tercero será tomado como contrato indefinido. Pero existe un decreto ley de 1970 y tantos, que establece lo propio, que contratos a plazo fijo se pueden suscribir solamente 2 y el tercero se tomará como si fuera indefinido. Pero hace una excepción, y escúchenme bien, absolutamente todos, ingenieros comerciales, administradores y abogados.
Este decreto ley 16.187 reconoce que se pueden suscribir dos contratos a plazo fijo y no así un tercero, porque de ser así se convierte en indefinido. Perfecto, como regla general. Pero al mismo tiempo, en su artículo 3, si mal no recuerdo, establece esta excepción. No podrá suscribirse ni siquiera un contrato a plazo fijo, ¿ya? Ojo, ni siquiera un contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. Por favor, tómenlo en cuenta. No podrá suscribirse ni siquiera un contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. ¿Qué quiere decir entonces la permisión de poder suscribir dos contratos a plazo fijo y ya no un tercero? Y de pronto la misma ley dice, sin embargo, en tareas propias y permanentes de la empresa no podrá suscribirse ni siquiera un contrato a plazo fijo, recomendándose que en tareas propias y permanentes se suscriban y celebren contratos indefinidos. Todos sabemos lo que significa el giro comercial, la actividad principal de la empresa, ¿cierto? Esta norma que les acabo de decir, lo que en términos claros nos está diciendo es, ok, permito que tu empresa suscribas con ciertos trabajadores contratos a plazo fijo para trabajos que únicamente requieran cierto tiempo para ser desarrollados o cumplidos. Si es así, puedes suscribir hasta dos contratos a plazo fijo, porque si suscribes un tercero, yo ley voy a presumir que me estás engañando y estás contratando personal para tareas de tu giro comercial, para trabajos de tu actividad principal como empresa. Por tanto, pongo la excepción y digo, si bien puedes suscribir dos contratos a plazo fijo, ojo que te digo que en tareas propias y permanentes no puedes suscribir ni siquiera uno, debes suscribir contratos indefinidos. ¿Ya? Eso es lo que establece la norma. Cuando veamos, porque he separado el tema de la inamovilidad laboral por embarazo progenitor, discapacidad y dirigente sindical, cuando veamos el tema de la inamovilidad laboral, también vamos a tocar un poco los contratos a plazo fijo, para establecer hasta dónde llega la protección de la inamovilidad y hasta dónde la ley fija un límite para esta protección. Y vamos a conocer también lo que establece el Decreto Supremo 0012 y el Decreto Supremo 0496. ¿Ya? Entonces, no se desespere. Juan Carlos Tribeño, adelante, levantó la mano. Doctor, una duda, por favor, doctor. Adelante. Usted dice que se puede hacer dos contratos fijos, ¿no? A plazo fijo. A plazo fijo. Ujú. Ya, yo estaba con otro contrato, yo estoy con contrato de 1 año y por el descuido del empleador me hacen trabajar una semana más. Tengo derecho a otro contrato a plazo fijo, ¿verdad? A ver, estás con un contrato a plazo fijo que ha vencido ¿cuándo? Ya en el 31 de diciembre y me hacen trabajar 2 semanas más. Ya. O sea, yo seguía dando. Y mi duda es, doctor, si es que yo puedo o ellos van a escoger el tiempo del otro contrato a plazo fijo o yo puedo escoger. Ya. En el ejemplo que Juan Carlos nos acaba de poner, tiene un contrato a plazo fijo cuya fecha final, cuya fecha de conclusión, ¿cierto? Estaba consignada al 31 de diciembre. ¿Está claro? Perfecto. Sin embargo, cumplido el 31 de diciembre, Juan Carlos continúa haciendo de forma normal o realizando de forma normal sus actividades. Quiero pensar el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, el 5 de enero, por una semana, ¿cierto? Bien, si el caso es tal, ¿qué dispone el artículo 21? Dispone que, vencido el plazo
del contrato, si las actividades continúan siendo desarrolladas de manera habitual y normal, ¿ya? Ese contrato se convierte en indefinido. En ese ejemplo, ni si quisiera, llamémosle así en la realidad, si Juan Carlos quisiera hacer lío para asegurarse en el cargo que ha desarrollado, bien podría alegar la tácita reconducción de la relación laboral porque ha continuado sirviendo, ha continuado trabajando. ¿Sí? Sin embargo, él dice, merezco un segundo contrato, mínimamente merece un segundo contrato, mínimamente. Porque si no, tendría el arma de poder exigir en base a la tácita de conducción que se le otorgue un contrato de carácter indefinido. Ese es un descuido que en materia empresarial lo conocemos como grave, porque el trabajador nos puede traer problemas. Y buenos problemas, porque ya les digo, la ley reconoce que el continuar con las actividades después de vencido el contrato a plazo fijo le da el derecho al trabajador de exigir que ese contrato a plazo fijo se convierta en contrato indefinido. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Doctor, Adelante, Sonia. en caso de los servidores públicos que están Ya. como consultores en línea, Ajá. ellos siguen, o sea, se cumple su plazo y luego ellos siguen trabajando hasta un mes, doctor, Sí. por mantener. Esperando el otro contrato. Exactamente. Ya. ¿Qué pasaría con eso? Y otros no son recontratados. Exactamente. Y trabajan ad honorem y encima no les pagan. Exacto, doctor. ¿Cierto? ¿Qué pasaría con ellos? Bien. Les voy a poner un ejemplo claro y real, como decimos, un ejemplo de la vida real. ¿Ya? Un municipio, acá en Cochabamba, no voy a decir cuál, agarra y contrata, supuestamente cumpliendo las normas de contratación de consultores, el Decreto Supremo 181, 0181, y firma 100 contratos de consultoría en línea. ¿Ya? ¿Qué hacen qué hace la institución con estos consultores? Ojo, son consultores. Vamos a ver la diferencia. Les dice, muy bien, usted va a trabajar en este departamento, en esta sección. Este va a ser su escritorio. Esta va a ser su computadora. Para controlar que usted cumpla con las tareas asignadas, le vamos a asignar, lo vamos a enrolar al control biométrico y usted va a tiquear como tiquea el personal. Y la suma total, porque los consultores ganan por una suma total, prorrateado a cada mes un monto, prorrateado su monto total, usted va a recibir mensualmente su pago, previa presentación de su carpetita, de sus informes, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y como Sonia dice, eso es verdad. Se cumple el contrato y el consultor, por decirle al 31 de diciembre, y el consultor, el 2 de enero, continúa trabajando. ¿Sí? Continúa trabajando. Trabaja 2 semanas, 3 semanas, hasta que se genere su nuevo contrato, ¿ya? Hasta que se genere su nuevo contrato. Suscribe, pero en muchos de los casos no le pagan las 3 semanas, el mes, mes y medio trabajados. Le pagan a partir de la firma de su segundo contrato. Ojo, que no son contratos de trabajo a plazo fijo, el de los consultores. Son contratos administrativos
regidos por la norma, por el Decreto Supremo 0181 y especialmente por el sistema de contratación, por el subsistema de contratación de bienes y servicios de la ley 1178. ¿Ya? Pero eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. En el ejemplo que les acabo de dar, ¿es ilegal? Sí. Le puede traer complicaciones a la entidad y le ha traído. Muchas. Entonces, los contratos de consultoría, especialmente en entidades públicas, no son contratos de trabajo a plazo fijo porque no están al amparo de la Ley General del Trabajo. Son contratos administrativos que suscribe la entidad con profesionales o no profesionales bajo la modalidad de consultoría. La diferencia con los contratos a plazo fijo tiene que ver con que el consultor puede suscribir cuantos contratos le sean posibles. No le genera la tácita reconducción. Primero, porque no son contratos que estén bajo la Ley General del Trabajo. Sin embargo, basados en el artículo 3 del Decreto Ley 16.187 que les acabo de decir, y considerando que algunos municipios han vuelto ya al amparo de la Ley General del Trabajo, el caso Quillacollo-Sacaba, ¿sí? Si el régimen laboral que se va a aplicar en estos municipios, por así decirlo, es la Ley General del Trabajo y existieran consultores, entre comillas, con ese tipo de contratos, se ha dado el caso de que analizando bajo los elementos de la relación laboral, podría transformarse ese contrato de consultoría en contratos laborales. Mucho va a depender del régimen laboral que los reglamente. ¿Ya? Pero lo que quiero que entiendan es, el ejemplo está dado, los contratos de consultoría hay que ver si esa institución tiene como régimen laboral la Ley General del Trabajo. Si no tiene el régimen laboral basado en la Ley General del Trabajo, son meros contratos administrativos que las entidades públicas suscriben. ¿Estamos? Doctor, disculpe. A ver, chicos, ¿quién me habla? Henry Barres le habla, doctor. Ya, hagamos una cosa, chicos. Estoy a 1 minuto de cortar la grabación. Por favor, les volveré a pasar el link en segundos y me haces la pregunta, Gensi. Perfecto, gracias. Ya, ok. En segundos les paso, chicos, el segundo link.